Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, tardes o noches, según el horario en que escuches este devocional. Mi nombre es María Eugenia Estrada y junto con mi esposo Osvaldo Mesa dirigimos el ministerio en la ciudad de Itagüí, en Antioquia, país de Colombia. Quiero compartir con ustedes por qué cae una ciudad. Y el título es Por decadencia del liderazgo espiritual. Como introducción, comencemos por definir qué o quién es un líder espiritual. Tal como un pastor verdadero, un líder espiritual es alguien a quien los demás siguen. Es quien va adelante mostrando el camino. Es una persona que tiene una mezcla de cualidades naturales y espirituales dadas por Dios, utilizadas para influir en el pueblo de Dios, para lograr los propósitos de Dios, y que alcanza su mayor efectividad cuando se emplean en el servicio de Dios y para su gloria. En Hebreos 5:4 dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, sacerdote hermano de Moisés. Y Hechos 20:28 habla: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. En la palabra de Dios, la Biblia, encontramos casos de errores y fallas que los líderes espirituales llegan a cometer por falta de un buen liderazgo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar a continuación algunos casos. En primer lugar, enseñorearse de las personas en el ministerio. En Mateo 20, del 25 al 28, ante la petición de la madre de los hijos de Zebedeo y la indignación de los otros 10 discípulos, Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no criticó el deseo de liderazgo de una persona, simplemente definió el camino hacia ese liderazgo. Un servidor está comprometido con el éxito de otro. Segundo lugar, el líder autoritario. Es aquel que determina las metas y reglas de conducta de un grupo. Está investido de autoridad absoluta, no consulta ni rinde cuentas a los miembros del grupo, ni toma en cuenta sus opiniones para decisiones. Aquí en este caso vemos a Roboam, el hijo del rey Salomón. En Segundo de Reyes, capítulo 12, del 3 al 11, se nos narra que no escuchó el consejo de los ancianos, sino el de los jóvenes insensatos de su época, que los llevaron a cometer graves errores. El líder autoritario y prepotente fomenta el descontento y crea actitudes negativas, abusa de la autoridad conferida. Tercer punto, la carencia de empatía y compasión. No tener en cuenta la necesidad y sufrimiento de los miembros de la iglesia. Es necesario escuchar, entender y mostrar caridad hacia los demás, brindar apoyo y consuelo cuando sea necesario. En Mateo 9:36, Jesús expresa al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En cuarto lugar, la falta de autocontrol y dominio propio. La Biblia nos muestra el error que cometió Sansón al dejarse seducir por una mujer y caer en la inmoralidad. Proverbios 6:27 se nos dice: tomará el hombre fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan. En quinto lugar,
Jesús reprochó a los escribas y fariseos su proceder con el pueblo como líderes espirituales. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, los trata de hipócritas, con los famosos «ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», haciéndoles ver que delante de la gente y del pueblo eran unos, pero en privado eran personas muy diferentes, pues ponían cargas al pueblo que ellos mismos no podían llevar. Como podemos observar, en los numerales anteriores se muestra que, por la falta de un liderazgo espiritual consistente, los pueblos y ciudades caen de manera fácil. Jesús, nuestro máximo referente de un líder espiritual. Es necesario reconocer que el único líder espiritual que no se doblegó ante la tentación ni ante la jactancia de los hombres, como tampoco ante las críticas y murmuraciones de la gente de la época en que estuvo en la tierra, y es nuestro máximo referente como líder, es Jesucristo, nuestro Señor. Es mucho lo que tendríamos que mencionar sobre Jesús y su ejemplo como líder espiritual y como pastor, pero solamente hablaremos lo que nos dice Filipenses 2 del 5 al 8. Menciona el versículo 5, nos hace el llamado a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En el 6, aunque era Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el 7, Él en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y en el 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Marcos 10:42 menciona que entonces Jesús los reunió y les dijo: como muy bien sabéis, los que se tienen por gobernantes de las naciones las someten a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas las rigen despóticamente. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. En la Biblia Traducción Interconfesional está esta parte. Ahora, concluimos entonces que somos pecadores desvalidos, necesitados de un gran Salvador, lo que nos mueve a escuchar a Dios en su palabra y clamar pidiendo visión en oración. Esto nos lleva a confiar en Dios y esperar en sus grandes y preciosas promesas, para ser libres y así tener una vida de amor en servicio, que al final hace que la gente vea y le dé la gloria a nuestro Padre Celestial, y una ciudad pueda tener cimientos y de esta forma pueda mantenerse en los principios de Dios para no caer. Oremos, demos gracias a Dios porque sabemos que hoy en día hay mucha necesidad de un liderazgo óptimo, de un liderazgo que conduzca a las multitudes hacia la presencia de Dios, hacia el buen vivir, hacia el temor de Dios. Padre Celestial, te oramos en el nombre de Cristo Jesús para que permitas que cada día se levanten líderes. Padre, que en esta época en que estamos, donde hay tanta necesidad de un liderazgo, Señor, auténtico, un liderazgo espiritual, formado en la oración, formado en el temor tuyo, formado, Señor, en los principios de tu palabra, un liderazgo, Señor, en el Espíritu Santo. Necesitamos que cada día implementes ese liderazgo para que las ciudades puedan, Señor, sostenerse. Sabemos que solamente tú puedes generar un liderazgo auténtico, un liderazgo lleno de tu amor, lleno de tu poder, lleno de tu gracia, lleno de sabiduría, de compasión, de misericordia, Señor, que vea las multitudes desamparadas como las vio Jesús y pueda, Señor, tener compasión de ellas. Amado Dios, colocamos en tus manos este tiempo especial, dándote infinitas gracias para que hagas de cada líder espiritual, de cada pastor, Señor, el líder y la persona, Señor, que dirija tu iglesia como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos dándote muchas gracias. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas.
Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.